Estamos siendo estafados. Están vaciando los pantanos mientras nos dicen que este año habrá sequía. Y es importante conocer la situación real de nuestra infraestructura hidrológica. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Qué se está haciendo con ese agua? ¿Qué nos están diciendo desde los medios? Pero también es importante que hablemos de soluciones, como también es importante desmantelar todos estos mitos. Frente al alarmismo de los expertos en expertitud sobre el clima cambiático, nótese que lo llamo clima cambiático para diferenciarlo del fenómeno que ha atravesado la Tierra desde su origen, vamos a ver datos y vamos a emplear la lógica. Eso, más lo que se está haciendo en Marruecos, es lo que vamos a ver hoy. Para empezar, quiero que veamos el siguiente titular del medio Lo País. A pesar de estas lluvias extraordinarias, nos dicen, la sequía volverá a España y cada vez será más severa por el clima cambiático. Y después meten miedo con un informe. Un informe alerta de que España ha experimentado en el siglo XXI la mayor frecuencia de periodos de escasez grave de los últimos 150 años. Comparemos este dato con la situación de los pantanos a día de hoy, pero eso tiene truco, lo veremos después. Los embalses almacenan un 70% de su capacidad y la reserva hídrica crece 5,4 puntos en una semana. Como veremos después, no están permitiendo que se sigan llenando. La justificación es que si se supera la capacidad de carga reventarían. Pero de momento lo que tenemos es que una infraestructura con la que ya contábamos, luego iremos al hecho de que esté siendo desmantelada, está guardando reservas para épocas de escasez. Y hay otra reserva natural, que es precisamente la nieve. Esplendorosa Sierra Nevada, más de 3 metros de espesor en el Mulhacén y el Veleta. Ahora mismo en Granada sigue lloviendo y en las montañas nevando. En la capital estamos a 9 grados. Que no nos engañen con el clima cambiático, no tengáis miedo. Todo el mes de marzo con lluvia y nevando en Sierra Nevada. En toda España igual. En algunas ciudades los pantanos están echando agua porque van a reventar. Que no os engañen. Y pese a todo ya veíamos al medio del país poniendo la tirita antes de la herida. España es un país de sequías y de lluvias torrenciales. Es un clima mediterráneo mayormente. Esto es así desde mucho antes de que se hablara de clima cambiático por quema de combustibles, pero el relato es el relato y en Lo País tienen bola de cristal. Vista la situación de pantanos llenos, vamos a ver qué se está haciendo. Pues lo de varios años. Iberdrola vuelve a vaciar pantanos en Extremadura para producir electricidad en mitad de la sequía. Mayo de 2023. Castellón vacía 3 pantanos y vigila una presa al llenarse tras 2 Dana. Esta sería de este año. Vacían un pantano del Pirineo de Lérida para retirar una planta invasora. Los datos certifican que Iberdrola vació los embalses en verano. La reserva baja un 30%, esta sería de 2021. Como podemos apreciar, hay un patrón que se repite todos los años. Los pantanos son vaciados incluso en época de sequía. Si empleamos la lógica, deducimos que contamos con una infraestructura que, por cierto, es heredada. El bipartidismo no se ha encargado de ampliarla conforme ha ido aumentando la población y que, pese a todo ello, en distintas épocas se vacían. Ahora la excusa es que como están casi a plena capacidad, en caso de mantenerse el agua, podrían reventar. En otras ocasiones nos han dicho que es, por ejemplo, por plantas invasoras. Se ha hecho tanto con un aumento en las precipitaciones como en época de sequía, y se ha ido haciendo sucesivamente en todos los años. Sin embargo, no todos los años nos han dicho lo mismo. Y dado que este año ha llovido bastante, lo que nos están diciendo es que pese a todo habrá sequía. Una sequía que se verá agravada porque están abriendo los pantanos. Y ya de por sí esto huele lo suficientemente mal. Huele todavía peor cuando vemos que se está desmantelando la infraestructura hidrológica. Antes de ver el siguiente tuit, vamos a ver una nota de prensa. Nota de prensa que es vieja y por lo tanto la cifra ahora será todavía peor. Medio La Vanguardia, España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes que alteran los ríos. Año 2022. Con esa información en mente, mirad. Han destrozado en nombre del ecologismo decenas de presas, azudes y otras construcciones reguladoras del caudal a los ríos. No solo en Valencia,
en toda España. Somos un país líder en esta locura. Por cierto, marzo del año 2025 y ni Teresa Rivera, ni Mazón, ni Marlaska, ni Margarita Robles se han sentado en un banquillo. Ya advertíamos a algunos que emplearían la Navidad para que el desastre que se provocó en Valencia fuese ocultado y olvidado. Eso también será culpa del clima cambiático. No tendrá nada que ver que se abrieran las presas, que no se hiciesen caso a las alertas, que se colonizaran con políticos distintos órganos como la cuenca hidrográfica del Júcar, que se rechazara la ayuda internacional, que no se decretara el estado de alarma o que no se enviaran todos los efectivos disponibles. En nombre del ecologismo barato han arrasado con todo, destruyendo infraestructuras que llevaban años regulando caudales, protegiendo pueblos y campos. Y ahora, cuando el desastre estalla, se lavan las manos echando la culpa al clima cambiático, como si fuera el villano invisible de turno. Claro, para ellos es fácil, predican la doctrina, destrozan lo que funciona y cuando el río se desborda, dicen que el problema es global. Nos hablan de renaturalizar, es decir, eliminar las infraestructuras humanas. Por ello los cauces están sucios y llenos de maleza, y por ello se elimina la infraestructura. Aquí apliquemos la lógica. Un argumento que han dado es que los peces no pueden remontar los cauces de los ríos. Si el cauce se seca, exactamente ¿qué van a remontar los peces? ¿Las piedras? ¿O van a ir saltando de árbol en árbol como las ardillas? Daos cuenta de que el delirio de esta gente, de que todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal y que ellos van a arreglar el mundo, es algo que cuesta vidas y que nos retrotrae a la época de los egipcios, que ya regulaban el cauce del Nilo. Pero antes de ver qué pasa con Marruecos y posibles soluciones, mirad lo que el compañero David Santos explica sobre Málaga, donde se vacían pantanos llenos a pocos kilómetros de otros que están vacíos. Vamos a hablar del tema de los pantanos porque es un tema muy preocupante, ¿eh? Es una cosa que está pasando y la gente lo ve totalmente normal. Bueno, ya sabéis que yo soy de Málaga, vuelve a llover otra vez, con lo cual este agua es buenísima para los cultivos y sobre todo buenísima para los embalses. Resulta que en Málaga, como en todas las provincias de España, o en casi todas las provincias de España, no solamente tenemos un embalse, tenemos diversos embalses. Y además embalses que no están a una gran distancia. Por ejemplo, el embalse de Casasola está a 6 kilómetros en línea recta del embalse del Limonero. Hoy he visto este vídeo de lo que está pasando en la presa, ¿no? De Casasola. Y entonces he puesto el siguiente tuit. Presa de Casasola en Málaga, tirando agua. Guardad este vídeo para cuando empiece a dar la matraca en verano con la sequía. Antes de que ese dato lo eliminen y antes de que ese dato no lo vuelvan a nombrar. Ahora mismo, Sevilla, la provincia de Sevilla, tiene agua para los próximos 2 años. Y se pueden hacer los trasvases. De hecho, tenemos gaseoductos de cientos de kilómetros que vienen de otros países. Creo que no es descabellado poder tener unos trasvases a unos pocos kilómetros que se conecten entre los embalses que hay en Málaga. Porque se da la circunstancia que aquí tenemos la presa de Casasola, que como podéis comprobar, hoy está al 100% de su capacidad. Tenemos el Guadalhorce, que tampoco anda lejos, y está al 27,86% de capacidad. Tenemos el del Conde del Guadalhorce, que está al 93,35%, que va a tirar agua, evidentemente, y está cerca del de Guadalhorce. Y tenemos la Viñuela, que está al 36,29% de capacidad. Entonces, es muy descabellado pedir, en un país donde nos gastamos un montón de dinero en estupideces y en gilipolleces, que se hicieran trasvases. La solución evidente es un plan hidrológico nacional. Tened en cuenta que la población ha aumentado desde que se construyeron las infraestructuras que ahora mismo están demoliendo. Que el primer paso sería ese, no demoler lo que ya hay hecho. Pero es que ahora tenemos 48 millones de habitantes, sin contar los inmigrantes ilegales, y sin contar tampoco a los turistas que acceden a nuestro país. Lo lógico es que se mantenga lo que tenemos y que se construya más. Y lo lógico también es poder canalizar el agua de donde sobra a donde hace falta. Y no solo es que eso no se haga, es que tenemos noticias como esta otra. Sánchez da a Portugal 2.600 hectómetros cúbicos de agua del Tajo, mientras le recorta 100 a Alicante.
Como podemos ver, todo esto es algo que se ve agravado por la acción política. ¿Puede haber sequías? Sí, pero si vacías los pantanos y no permites que se emplee el agua, los efectos se van a ver agravados. A todo esto habría que sumar que España es uno de los países que menos contamina, tanto en el cómputo del país como por cada habitante. Aquí estaría, en primer lugar, China, seguida por Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Irán, y nos dicen que hemos de salvar el planeta nosotros. Todo esto es ingeniería para poder traslocalizar lo poco que queda de industria y llevar la agricultura a Marruecos, que a eso iré luego. A eso y a más cositas relacionadas con nuestro mal vecino. Además, deberíamos recordar que los árboles con sus raíces se encargan de extraer el agua y arrojarla a la atmósfera, como nos explican en varios estudios. Los árboles nos dan vida, nos dan agua, nos dan bienestar. Por lo tanto, no se entiende del todo bien políticas como la siguiente. La política energética actual: arrancar olivos para poner placas. Olivos que después son plantados en Marruecos. Ahora vamos a lo verdaderamente grave. Como había comentado, en España se está desmantelando la infraestructura hidrológica. Se ha hecho con el PSOE, se ha hecho con el PP y se ha votado en Bruselas por el PSOE y por el PP. Pues con todo eso en mente, mirad. Sánchez destina 600.000 euros a un proyecto hídrico en Marruecos mientras destruye presas en España. ¿En qué cabeza cabe hacer esto? ¿O es que los peces marroquíes son muy listos y saben saltar los diques y los azudes y las acequias? Y ahora vamos a retrotraernos a lo que pasó en la Comunidad Valenciana. Por un lado, un cúmulo de negligencias como no limpiar los cauces en nombre del medio ambiente, dar mal los avisos, y luego lo que a mi criterio son crímenes como abrir las presas o retrasar la ayuda. A mi criterio y al de cualquier persona con dos dedos de frente. Toca hablar de la ingeniería climática. Marruecos sigue apostando por la siembra de nubes para luchar contra la sequía. ¿Cómo afectará a España? Punto por punto lo que pasó en la Comunidad Valenciana y lo que está ocurriendo ahora en Málaga. Efectos impredecibles para toda la región, lluvias abundantes en áreas donde la geografía y el entorno no están acostumbrados a precipitaciones que causen inundaciones y escorrentías, lo que deteriora el suelo y acelera la erosión, y esta práctica puede modificar la humedad relativa, lo que podría desencadenar sequías en zonas inesperadas. Así que la próxima vez que os vengan con alarmismo, recordad que desde la lógica y con los datos esto es insostenible, porque nadie niega que la Tierra tenga periodos cíclicos e incluso se podría hablar de que estos cambios pueden ser aumentados o desincentivados por la acción humana. Sea como fuere, España no sería el país responsable. Pero lo que están haciendo es aprovecharse de ello para crear miedo, crear ansiedad y crear gigantescos chiringuitos, mientras son ellos quienes ocasionan estos problemas al medio ambiente, a la agricultura y por supuesto a los ciudadanos. Se están llenando los bolsillos y en muchos casos llevando a cabo medidas que cuestan vidas. Y mientras hacen todo esto, en Marruecos hacen lo contrario con nuestro dinero. Y el colmo del absurdo es que ellos, que niegan el sentido común, que son negacionistas del sentido común, se dedican a decir que esto es un debate superado cuando se niegan a contrastar información, a señalarnos a los demás y a aplicar soluciones disparatadas que lo que hacen es empeorar la situación. Así que por favor, menos alarmismo, menos demoliciones, más pantanos y más sentido común. Lince TV, política y noticias.